Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos... 100 preguntas de cultura general. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cómo se llama la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo de la Tierra? ¿Manto, cortina, dermis o copa? Manto. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama al centro de un átomo? ¿Medio, cuadrado, núcleo o peso? Núcleo. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos es un tipo de carbón mineral? ¿Poliacetal, antracita, baquelita o porcelana? Antracita. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes es un producto de desecho de la fotosíntesis? ¿Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno o hierro? El oxígeno. Pregunta número 5. ¿Cuál de estos no se produce a partir del petróleo crudo? ¿Parafina, nafta, asfalto o cuero? El cuero. Pregunta número 6. ¿Qué profesión se encarga del cuidado y la salud de los animales? ¿Nefrología, pediatría, veterinaria o topología? Veterinaria. Pregunta número 7. ¿En qué parte se encuentra el aguijón de las rayas águila? ¿En la frente, en la aleta pélvica, en la cola o en la aleta dorsal? En la cola. Pregunta número 8. ¿En cuál de estos deportes no se permite despegar ambos pies del suelo simultáneamente? ¿Boxeo, carrera de vallas, handball o marcha atlética? En la marcha atlética. Pregunta número 9. ¿Cuál es el único mamífero volador? ¿El búho, el murciélago, la golondrina o el pelícano? El murciélago. Pregunta número 10. ¿Cuál de estas es una emulsión de agua en grasa? ¿Queso, mantequilla, whisky o jamón? La mantequilla. Pregunta número 11. ¿Cuál de estos géneros musicales se originó en la República Dominicana? ¿Capoeira, merengue, salsa o bachata?
El merengue. Pregunta número 12. ¿Cuál de estos puede ser un indicador de deshidratación? ¿Sangre incolora, orina incolora, sangre azul u orina amarillo oscuro? Orina amarillo oscuro. Pregunta número 13. ¿Cuál de estas es una vitamina fundamental para absorber el calcio del intestino? ¿Vitamina A, vitamina E, vitamina C o vitamina D? La vitamina D. Pregunta número 14. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Sevilla? ¿Guadalquivir, Segre, Guadiana o Tajo? El Guadalquivir. Pregunta número 15. ¿Cuál de estas es una marca de automóviles rusa? ¿Rover, Lada, Skoda o Rolls-Royce? Lada. Pregunta número 16. ¿Qué órganos de la célula vegetal se encargan de la fotosíntesis? ¿Mitocondrias, vacuolas, cloroplastos o membrana? Los cloroplastos. Pregunta número 17. ¿Cómo se llama un intervalo en 8 grados entre dos notas de una escala musical? ¿Octava, fermata, coda o quinta? Octava. Pregunta número 18. ¿En honor a qué explorador recibió América su nombre? ¿Cortés, Pizarro, Colón o Vespucio? A Américo Vespucio. Pregunta número 19. ¿Cuál de estos términos es sinónimo de gobierno corrupto? ¿Meritocracia, timocracia, cleptocracia o democracia? Cleptocracia. Pregunta número 20. ¿Cerca de qué lugar está la isla de Reunión? ¿Indonesia, Sri Lanka, Madagascar o Tasmania? De Madagascar. Pregunta número 21. ¿Qué tratado decidió prohibir el uso de armas químicas y biológicas en la guerra? ¿Tratado de Tordesillas, Tratado de Versalles, Tratado de Ginebra o Tratado de Viena? El Tratado de Ginebra. Pregunta número 22. ¿De qué magnitud es el amperio una unidad? ¿Voltaje, flujo magnético, trabajo o corriente eléctrica? De corriente eléctrica.
Pregunta número 23. ¿Cuál de estas es una reacción alérgica peligrosa? ¿Profilaxis, catalexis, anafilaxia o rinitis? Anafilaxia. Pregunta número 24. En póker, ¿cómo se llama una subida con una mano inferior que tiene pocas posibilidades de mejorar? ¿Rakeback, slow play, farol o sobrepuesta? Farol. Pregunta número 25. ¿En dónde está ubicada la isla de Tenerife? ¿En Santa Mónica? ¿En las Canarias? ¿En las Antillas Menores? ¿O en las Islas Aleutianas? En las Canarias. Pregunta número 26. ¿A qué familia pertenece la alpaca? ¿Camélidos, bóvidos, giráfidos o équidos? A los camélidos. Pregunta número 27. ¿Cuál es el principal componente de las uñas y el pelo? ¿Caroteno, creatina, quinina o queratina? La queratina. Pregunta número 28. ¿Qué otro nombre recibe la adrenalina? ¿Epinefrina, cortisol, melatonina o acetilcolina? Epinefrina. Pregunta número 29. ¿Qué células almacenan la mayor parte de la serotonina en la sangre? ¿Monocitos, eritrocitos, linfocitos o trombocitos? Los trombocitos. Pregunta número 30. ¿Cuánto es 56 dividido 4? ¿11, 14, 16 o 19? ¿14? Pregunta número 31. ¿A cuánto equivale un kilómetro? ¿100 metros? ¿1000 centímetros? ¿1000 metros? ¿O 10 decámetros? A 1000 metros. Pregunta número 32. ¿Cuántas personas hay en la última cena de Leonardo da Vinci? ¿3, 5, 9 o 13? ¿13? Pregunta número 33. ¿Qué glándulas secretan una mezcla oleosa para impermeabilizar y lubricar la piel? ¿Glándulas sublinguales, glándulas sebáceas, glándulas salivales o glándulas paratiroideas? Las glándulas sebáceas. Pregunta número 34.
¿Qué imperio gobernó los Balcanes desde el siglo XIV hasta 1878? ¿El Imperio Otomano, el Imperio Romano Germano, el Imperio Bizantino o el Imperio Austrohúngaro? El Imperio Otomano. Pregunta número 35. ¿Cómo se llama la danza nacional de Polonia? ¿Gabota, mazurka, tango o flamenco? Mazurka. Pregunta número 36. ¿Qué magnitud se puede medir con un peso suspendido en un resorte? ¿Gravedad, volumen, temperatura o densidad? La gravedad. Pregunta número 37. ¿Cuál de estas sustancias arde con una llama blanca muy intensa? ¿Manganeso, calcio, magnesio o zinc? El magnesio. Pregunta número 38. ¿Qué emperador abolió la servidumbre en Rusia? ¿Pablo I, Pedro II, Nicolás III o Alejandro II? Alejandro II. Pregunta número 39. ¿Cómo se llama el traslado de un delincuente de un país a otro para su juicio? ¿Exilio, extradición, suspensión o deportación? Extradición. Pregunta número 40. La baquelita es una clase de ¿qué cosa? ¿Silla, plástico, ensalada o corona? De plástico. Pregunta número 41. ¿En qué año se realizó el primer trasplante total de cara? ¿1960, 1990, 2000 o 2010? En 2010. Pregunta número 42. ¿A cuánto equivalen 100 pies? ¿30 metros, 60 metros, 90 metros o 120 metros? A 30 metros. Pregunta número 43. ¿De qué consiste el esqueleto del ADN? ¿Azúcar y fosfato, ésteres y tolueno, alcohol y ácido cítrico o sulfuro y fenol? De azúcar y fosfato. Pregunta número 44. ¿Cuál de estas deidades hindúes tiene cabeza de elefante? ¿Bhagavati, Krishna, Ganesha o Brahma? Ganesha. Pregunta número 45.
¿Qué nombre recibe la mítica batalla entre dioses y gigantes que destruye el mundo en la mitología nórdica? ¿Valhalla, Midgard, Ragnarok o Helheim? Ragnarok. Pregunta número 46. ¿Cuál de estos pueblos vive en la Amazonia? ¿Inuit, Quom, Yanomami o Sioux? Los Yanomami. Pregunta número 47. ¿En qué brazo de la Vía Láctea se encuentra el Sistema Solar? ¿En el brazo de Orión? ¿En el brazo de Pegaso? ¿En el brazo de Sagitario? ¿O en el brazo de Carina? En el brazo de Orión. Pregunta número 48. ¿Con qué organismos experimentó Gregor Mendel para formular sus leyes de la genética? ¿Perros, tomates, ratones o guisantes? Con guisantes. Pregunta número 49. ¿Cuál de estos países tiene más volcanes? ¿Indonesia, Japón, Chile o Australia? Indonesia. Pregunta número 50. ¿Cuál de estos tipos de nubes es un indicio de lluvia? ¿Cirro, cumulonimbo, alto cúmulo o cirrostrato? El cumulonimbo. Pregunta número 51. ¿Cuál de estos árboles es originario de América del Norte? ¿Baobab, olmo montano, abeto de Douglas u olivo? El abeto de Douglas. Pregunta número 52. ¿Cuál de estos alimentos se origina en las regiones tropicales de las Américas? ¿Batata, cebada, trigo o coliflor? La batata. Pregunta número 53. ¿Cuál de estos no es un pez? ¿Coridora, marsopa, carpa o molly negro? La marsopa. Pregunta número 54. ¿Cuál de estas islas no se encuentra en el Océano Atlántico? ¿Antigua, Jamaica, Mauricio o Trinidad? La isla de Mauricio. Pregunta número 55. ¿Cuál de estos es sinónimo de repetitivo, iterativo, transitivo, vocativo o cognitivo? Iterativo. Pregunta número 56. ¿Qué se celebra el 1 y 2 de noviembre en México?
¿El Día de los Muertos, el Día de la Revolución, el Día de los Trabajadores o el Día de la Paz? El Día de los Muertos. Pregunta número 57. ¿Quién sucedió a John Adams en la presidencia de Estados Unidos? ¿George Washington, Thomas Jefferson, James Monroe o Alexander Hamilton? Thomas Jefferson. Pregunta número 58. ¿Quién es considerado el padre de la geometría analítica? ¿Fibonacci, René Descartes, Pierre de Fermat o Leonard Euler? René Descartes. Pregunta número 59. ¿Qué órgano es afectado por el asma? ¿Riñones, corazón, pulmones o estómago? Los pulmones. Pregunta número 60. ¿Cuál era el nombre del proyecto de transbordador espacial de la Unión Soviética? ¿Buran, Discovery, Sputnik o Columbia? Buran. Pregunta número 61. ¿Cómo se llama el crecimiento anormal de la mucosa? ¿Trombosis, paresia, dermatitis o pólipo? Pólipo. Pregunta número 62. ¿En qué parte está el músculo serrato? ¿En el lateral de la cadera, en los hombros, en el posterior de los brazos o en el lateral del tórax? En el lateral del tórax. Pregunta número 63. ¿En qué estados se dividió Checoslovaquia en 1993? ¿Eslovaquia y Polonia, Chequia y Lituania, Chequia y Eslovaquia o Eslovaquia y Bielorrusia? Chequia y Eslovaquia. Pregunta número 64. ¿Qué complejo sintetiza las proteínas de una célula? ¿Centrómetro, vacuola, cloroplasto o ribosoma? Los ribosomas. Pregunta número 65. ¿De qué país es Yakarta su capital? ¿Mozambique, Indonesia, Singapur o Ucrania? De Indonesia. Pregunta número 66. ¿Qué trastorno sufre el personaje principal de la película Vértigo de Alfred Hitchcock? ¿Artritis, acrofobia, amnesia o Alzheimer? Acrofobia. Pregunta número 67. ¿Cuál de estos componentes se necesita para producir TNT? ¿Níquel,
magnesio, tolueno o hierro. Tolueno. Pregunta número 68. ¿Quién era el rey de Egipto durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Farouk, Tutmosis III, Hussein Kamel o Abbas II? Farouk. Pregunta número 69. ¿De qué lugar era originario el compositor Anton Bruckner? ¿De Austria, de Alemania, de Francia o de Rusia? De Austria. Pregunta número 70. ¿Cuál de estos es un organismo unicelular? ¿Levadura, tardígrado, granada o arroz? La levadura. Pregunta número 71. ¿Qué cadena montañosa se encuentra entre Polonia y Eslovaquia? ¿Los montes Tauro, los montes Tatra, los montes Surami o los montes Vilo? Los montes Tatra. Pregunta número 72. ¿Qué forma de onda tiene la corriente alterna en la mayoría de los circuitos? ¿Cuadrática, senoidal, triangular o rampa? Senoidal. Pregunta número 73. ¿Cuál de estos países no tiene salida al mar? ¿Polonia, Francia, Italia o Suiza? Suiza. Pregunta número 74. ¿Qué emperador bizantino conquistó parte del territorio perdido por el Imperio Romano de Occidente? ¿Leo I, Tiberio III, Justiniano I o Basil II? Justiniano I. Pregunta número 75. ¿Quién creó la serie de grabados llamado Los Desastres de la Guerra? ¿Francisco Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí o Marc Chagall? Francisco Goya. Pregunta número 76. ¿Cuál de estos eventos es más reciente? ¿La Revolución Francesa, el saqueo de Roma, la construcción de las pirámides o la pintura La Última Cena? La Revolución Francesa. Pregunta número 77. ¿Qué deidad hindú representa la compasión y el amor? ¿Indra, Brahma, Vishnu o Krishna? Krishna. Pregunta número 78. ¿Quién realizó el primer trasplante humano de corazón? ¿Gastón Milán,
Hamilton Naki, Christian Bernard o Robert Adams. Christian Bernard. Pregunta número 79. ¿A qué puede conducir un elevado nivel de ácido úrico en la sangre? ¿Hepatitis B, sarcoma, gota o hemofilia? A gota. Pregunta número 80. ¿Cuál de estos imperios surgió en Siria? ¿El imperio de Cafa, el imperio de Palmira, el reino de Aragón o el imperio tolemaico? El imperio de Palmira. Pregunta número 81. ¿Cuál de estos es un alótropo del carbono? ¿Grafeno, siliceno, ferrita o helio? El grafeno. Pregunta número 82. ¿Qué recta corta una curva por dos puntos? ¿Hipotenusa, cateto, secante o tangente? Secante. Pregunta número 83. ¿Cuál es el río más largo de Alaska? ¿Bering, Kodiak, Yukon o Sustina? El Yukon. Pregunta número 84. ¿Cuál es el grupo sanguíneo menos común? ¿B negativo, O positivo, O negativo o AB negativo? AB negativo. Pregunta número 85. ¿Cuál era el primer nombre de Casanova? ¿Giovanni, Franco, Alfonso o Giacomo? Giacomo. Pregunta número 86. ¿Para qué se usa una retorta? ¿Destilación, excavación, calefacción o vacunación? Destilación. Pregunta número 87. ¿Cuál de estas ecuaciones da el producto más alto? ¿7 por 7, 9 por 11, 5 por 6 o 2 por 13? ¿9 por 11? Pregunta número 88. ¿Cuál es el estado más pequeño en superficie de Estados Unidos? ¿Vermont, Rhode Island, Delaware o Tennessee? Rhode Island. Pregunta número 89. ¿Dónde vivieron los escitas? ¿En la cuenca del Congo, en el delta del Nilo, en el desierto del Sahara o en la estepa eurasiática?
en la estepa euroasiática. Pregunta número 90. ¿Cuál es el instrumento de viento metal más grande? ¿Helicón, corneta, tuba o saxo? La tuba. Pregunta número 91. ¿Cuál es la ciudad más grande de Nigeria? ¿Colombo, Abuya, Kano o Lagos? Lagos. Pregunta número 92. ¿Cómo se llama a la parte principal de un sistema operativo? ¿Núcleo, código, códec o driver? Núcleo. Pregunta número 93. ¿Qué células del ojo son las responsables de la diferenciación del color? ¿Conos, bastones, cubas o bordas? Los conos. Pregunta número 94. ¿En qué ciudad se encuentra la Biblioteca Bodleiana? ¿En Londres, en Oxford, en Manchester o en Leeds? En Oxford. Pregunta número 95. ¿Qué siglo se considera la Edad de Oro neerlandesa? ¿Siglo XV, siglo XVII, siglo XIX o siglo XX? El siglo XVII. Pregunta número 96. ¿Qué parte de las plantas vasculares está formada principalmente de células muertas? ¿Hoja, xilema, floema o tallo? El xilema. Pregunta número 97. ¿Cuál de estos insectos se alimenta de pulgones? ¿La cucaracha, la abeja, la mariquita o la hormiga? La mariquita. Pregunta número 98. ¿Cómo se denomina un órgano cuya función original se ha perdido durante la evolución? ¿Pubescente, alótropo, cámbrico o rudimentario? Rudimentario. Pregunta número 99. ¿Cómo se llama el órgano vocal de las aves? ¿Siringe, molleja, coracoide o tímpano? Siringe. Pregunta bonus. Finalmente, llegamos a la última pregunta. ¿De qué país es Cardiff su capital? ¿De Rusia, de Dinamarca, de Gales o de República Checa? Si sabes la respuesta, recuerda escribirla debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste?
Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.